un verdadero honor estar con ustedes y poder participar en este enorme esfuerzo de este Congreso Nacional Guatemalteco. Mi nombre es soy Apa María Sosa Ferrari, yo soy de Honduras y hablaremos un poco de lo que son las micosis pulmonares, más que nada una actualización de ellas, en representación de la Asociación Hondureña de Neumología y de la Federación Centroamericana. Nuevamente un verdadero honor. Nosotros pues vamos a comenzar diciendo que la presentación clínica y radiológica de las micosis sistémicas pueden imitar otras enfermedades y que no son específicas. La historia clínica es muy importante, así como la exposición, los viajes. Esto es vital. El diagnóstico muchas veces puede ser sumamente difícil ante la falta de disponibilidad de pruebas diagnósticas que podemos tener en nuestros países. Y hay dos variantes o dos variedades de micosis sistémicas. Las oportunistas, donde tenemos la candidiasis, que cada vez es más frecuente, la aspergilosis y la mucormicosis. Y tenemos las respiratorias endémicas, como la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis, la paracoccidioidomicosis y la criptococosis. Nuestras zonas tropicales y subtropicales, pues por la humedad y la temperatura favorecen su incidencia, y vemos que las infecciones fúngicas invasivas tienen una incidencia más baja que las superficiales, pero que la mortalidad puede superar hasta el 50% de los casos. Y tenemos que el incremento de pacientes con factores de riesgo definitivamente aumentan la presencia. Son muchísimos los hongos que pueden causar invasiones sistémicas en el humano, pero la Organización Mundial de la Salud clasifica únicamente a estas 4 como micosis sistémicas y vamos a tocarlas en los próximos minutos. Las infecciones sistémicas pues se adhieren por una vía respiratoria a partir de una lesión pulmonar primaria y de ahí se puede diseminar a diferentes órganos y sistemas. Los agentes etiológicos son dimórficos y cuentan con mecanismos de evasión de la respuesta inmune, especialmente la innata y la adaptativa. Y bueno, ya hablamos que la distribución geográfica de los hongos es restringida debido a que se requieren condiciones ecológicas especiales para el desarrollo de ellos. Algunos conceptos muy importantes es que los estados relacionados con las micosis pulmonares va a depender de si tiene un VIH, la visita a cuevas, factores locales como bulas, bronquiectasias, quistes, fístulas o el uso de esteroides prolongados. Y aquellos pacientes que tienen una fiebre elevada, más de 72 horas, con un tratamiento de antibióticos de amplio espectro, o pacientes neutropénicos muy severos, o aquellos pacientes que tienen neoplasias hematológicas, nos debe de hacer sospechar una sepsis por hongos. Y bueno, el diagnóstico nuevamente se basa en lo clínico, en lo radiológico, factores de riesgo, exámenes de laboratorio, microscópicos directos, cultivos, pruebas serológicas y también anatomía patológica. Comenzaremos a hablar de la coccidioidomicosis, conocida también como la fiebre del Valle o de San Joaquín, causada por el Coccidioides immitis y el Posadaceae. Y la infección ocurre por la inhalación de los artroponidios. En pulmón se transforman en esférulas y se diseminan. El espectro de la enfermedad de ambas especies es muy indistinguible y dentro del punto de vista laboratorio no se pueden diferenciar, por lo que se habla solamente como especies de coccidioidosis. Y se desarrollan alrededor de los agujeros de los roedores o de los reptiles. Así vemos pues que el 60% de la infección primaria puede ser asintomática y únicamente van a ser detectados por la conversión de la prueba cutánea, pero también tenemos que un 40% pueden ir desde una enfermedad respiratoria leve hasta una neumonía grave, y cuando hay afección a las meninges, esto nos va a dar una cefalea severa.
Tenemos lesiones cutáneas, nódulos, abscesos fríos, fístulas que aparecen cerca de las cadenas ganglionares, y estos abscesos tienden a no ser dolorosos y van a drenar el material cero purulento donde va la forma parasitaria del hongo. Puede provocar también a nivel óseo lesiones líticas y tenemos que estar muy claros para poder diferenciarlo de una osteomielitis. La prueba cutánea, pues vamos a hablar que hay de dos antígenos, la forma micelar del hongo y la de las esférulas. La induración es medida a las 24-48 horas y una prueba positiva es cuando la induración es de más de 5 milímetros. Y esto pues no implica necesariamente que está activa la enfermedad. Por eso es que se dice que su utilidad diagnóstica es bastante limitada por tres razones. Una de ellas, hay una baja sensibilidad, donde el 50% de los pacientes con enfermedad diseminada la van a tener de esta forma y solamente un 10% de pacientes con nódulos pulmonares la tienen negativa. En segundo lugar, una vez adquirida esta prueba cutánea puede persistir por largo tiempo y no quiere decir que está relacionada con una enfermedad actual en ese momento. Y la tercera razón es que tiene una reacción cruzada con la histoplasmina. Vemos que dentro del punto de vista radiológico podemos encontrar que un 4% de los pacientes con neumonía primaria pueden haber infiltrados que no van a resolver completamente y que pueden persistir por años, aunque hayan desaparecido los síntomas. Y generalmente estos nódulos pueden ser solitarios o pueden ser periféricos. La criptococosis, pues las dos formas más frecuentes es el neoformans y el GATI. El hábitat natural del neoformans es la materia orgánica contaminada con excremento de aves y afecta generalmente a pacientes inmunocomprometidos, mientras que el GATI se encuentra cercano a árboles de eucalipto y va a afectar más que nada a pacientes inmunocompetentes. Pero, sin embargo, tiene una capacidad invasiva debido a la expresión de los polisacáridos que tienen propiedades antifagocíticas. Ingresa a la vía aérea y puede causar dos síndromes, la meningitis y la meningoencefalitis. Ahora, el tránsito pulmonar puede ser bloqueado por una respuesta inmune celular y un desarrollo de granulomas. El riesgo es mayor en pacientes con VIH que tienen un conteo de CD4 menor de 100 y va a haber una afección al sistema nervioso central. En aquellos pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que usan esteroides o que tienen trasplantes, el síndrome respiratorio es el que predomina. Y vemos que la sintomatología tiende a ser muy inespecífica: fiebre, disnea, tos seca, escalofríos y falla respiratoria. ¿A quién vamos a tratar? Todo aquel paciente que tenga enfermedad severa. Y esto que incluye una pérdida de más de un 10% de peso, sudoración nocturna de más de 3 semanas, infiltrados bilaterales o si hay afección de un pulmón más de un 50%, cuando hay adenopatías ciliares prominentes, concentraciones de anticuerpos mayor en 1 en 16, síntomas de 2 meses o que el paciente tenga imposibilidad para trabajar. La histoplasmosis pues está causada por los conidios filamentos del histoplasma capsulato, prolifera en suelos contaminados, en cuevas, con el guano de murciélago, aves, y en el pulmón pasa de ser de esta fase filamentosa a una fase de levaduras, y en la parte intracelular se unen a las intergrinas CD11 y CD18 de las membranas de los neutrófilos y los macrófagos. Penetra al interior de estas células y las primeras destruyen al hongo, pero no ocurre lo mismo en los macrófagos, donde este hongo va a sobrevivir y va a ser transportado a médula ósea, ganglios, hígado y el vaso. ¿Cuándo vamos a sospechar histoplasmosis? Porque hay varias manifestaciones: neumonías con linfadenopatías ciliares mediastinales, nódulos, masas mediastinales, enfermedad cavitaria pulmonar, pericarditis,
con linfadenopatía mediastinal, pueden haber manifestaciones pulmonares con artritis, artralgias, eritema nodoso, disfagia y también un síndrome de vena cava superior o que haya obstrucción de otras estructuras mediastinales. Con estas manifestaciones debemos diferenciarla de sarcoidosis, tuberculosis e inclusive de neoplasias. Estas esporas llegan a los alvéolos, ahí tienen una capacidad de gemación si se produce una reacción granulomatosa que puede ir seguida de calcificación o calcificaciones. Tenemos que excluir sarcoidosis especialmente en áreas endémicas y es muy importante hacer antígeno urinario, sérico, lavado bronquial-alveolar, cultivos y anatomía patológica. El diagnóstico pues va a variar dependiendo del síndrome. La prueba de histoplasmina ya no está disponible. Anatomía patológica pues nos puede reportar granulomas, agregados linfohistiocytarios, células mononucleares y muchas veces se puede confundir con Candida glavatra, Cryptococcus neoformans o Pneumocystis jirovensii. Los cultivos pues pueden tardar hasta 6 semanas y en enfermedades localizadas o agudas puede ser menor y el galactomanano es importante para su detección. La serología pues es útil en pacientes con clínica y factores epidemiológicos de riesgo, pero vemos que menos del 1% en áreas endémicas son seropositivos por inmunodifusión y menos de un 5% por fijación de complemento. Puede ser negativo en inmunosupresos y en casos agudos puede aparecer positivo hasta en el segundo mes. Y los anticuerpos pueden permanecer positivos por años. Puede ser útil en diferenciar malignidad cuando tenemos nódulos pulmonares y su PCR aún su rol es bastante incierto. Vemos la histoplasmosis aguda difusa, que la clínica es muy importante, especialmente cuando hemos estado expuestos y tenemos un cuadro de una infección de influenza similar. La terapia está indicada en aquellos que tienen un mes de exposición a grandes cantidades de inóculos, aquellos pacientes que tienen disnea, hipoxemia o que tienen un síndrome de distrés respiratorio se deben de tratar con anfotericina B e agregar metilprednisolona. El tratamiento pues definitivamente está indicado en histoplasmosis crónica, ya que hay pérdida de la función pulmonar y la muerte puede ocurrir. La histoplasmosis crónica pues vemos que se puede confundir muchísimo con la tuberculosis, ¿verdad? Pero la biopsia pulmonar no se recomienda debido al riesgo de complicaciones como neumotórax o fístula. El manejo general, pues el tratamiento va a depender según el síndrome. La mayoría pueden ser autolimitadas, pero en aquellos pacientes inmunocomprometidos y los expuestos a grandes cantidades de inóculos van a requerir terapia. Itraconazol, fluconazol y anfotericina B tienen actividad in vitro, ¿verdad? Los demás pues solamente no se ha demostrado ser tan efectivos y el fluconazol se recomienda cuando hay resistencia en VIH y solo hay una mejoría de un 54%. Las manifestaciones extrapulmonares, especialmente pericarditis o el síndrome reumatológico, pues son causadas por una respuesta inflamatoria y no por la infección y usan drogas antiinflamatorias no esteroideas. El esteroide pues lo vamos a usar cuando no ha habido una respuesta. La paracoccidioidomicosis, muy frecuente en climas húmedos tropicales. El brasiliense se desarrolla en suelos con material orgánico en proceso de descomposición, especialmente en áreas sembradas de café u otros cultivos. Tenemos pocos datos epidemiológicos ya que afecta mucho a personas con mucha pobreza, donde no hay servicios médicos. Y un factor agravante en estos casos es lo poco específico de la sintomatología. Entonces nos podemos tardar bastante en diagnosticarla, más que nada cuando ya invade tejidos superficiales como las mucosas. Las formas clínicas, pues la sintomática en su mayoría, puede haber pulmonar primaria, diseminada a órganos, piel y mucosas externas, y la cutánea primaria que es bastante rara. El Pneumocystis jirovensii es un hongo atípico que se adquiere por vía aérea,
lo vemos más en pacientes con VIH con CD4 baja, ¿verdad? También cuando se usan esteroides en dosis altas. Tenemos la clínica, pues, fiebre, tos seca, disnea progresiva. En inmunosupresos no VIH es más aguda, peor pronóstico y mayor necesidad de ventilación mecánica. ¿Por qué se cree esto? Porque generalmente no pensamos en este patógeno de este inicio. Y durante la neumocistosis se eleva el 1,3 de glucán, y esto en algunos pues se cree que es suficiente para hacer el diagnóstico, pero siempre se recomienda hacer una prueba más específica. Muchas veces no podemos cultivarlo, pero vamos a encontrar en inmunofluorescencia en esputo o en el lavado bronquial alveolar. Biopsia raramente se pide y el PCR pues aún no está definido. Tratamiento, pues en VIH es el clotimazol por 21 días. Hay alternativas como la pentamidina, el Tamsone. Las combinaciones va a depender de la severidad y obviamente coadministración con esteroides. Y la terapia antirretroviral se debe retrasar por unas 2 semanas. En aquellos pacientes no VIH es menos estudiada, pero se recomienda lo mismo. Hay mucha controversia con los esteroides, ¿verdad? Pero sin embargo, no hay tanta claridad en su mortalidad y se debe iniciar si hay inflamación. La mucormicosis, pues, está adquirida por inhalación o daño en piel o mucosas, causa inflamación vascular, trombosis y necrosis. Los factores de riesgo son muy similares al aspergillus, pacientes diabéticos sin control, sobrecarga de hierro. Controversia existe si la profilaxis con voriconazol puede aumentar el riesgo de mucormicosis, ya que se cree que desplaza el aspergillus permitiendo la persistencia de los mucoros que son resistentes al voriconazol. Y paradójicamente es raro en pacientes con VIH. Sitios más frecuentes: senos paranasales, pulmón y piel. La rinorbital es más frecuente en diabéticos y la pulmonar en pacientes con neoplasias hematológicas. Su mortalidad es sumamente alta. La clínica, pues, disnea, tos, hemoptisis, tiene una capacidad para producir cavitaciones e invasión progresiva. Similar a aspergillus, puede producir afección endobronquial y destrucción de la vía aérea. La radiología es muy variada y puede producirnos el signo del halo y más que nada el signo del halo invertido. Presentaciones similares que orienta mucor. Bueno, ya hablamos de la afección rinorbital, la radiología también, ¿verdad? El galactomanano y el 1,3-diglucan son negativas. La respuesta al voriconazol no es tan buena. Los hemocultivos pueden ser negativos aún en la invasiva. Iniciar tratamiento quirúrgico con desbridamiento es vital. Solo la anfotericina B y el posaconazole han resultado ser efectivos. La blastomicosis, pues, es una infección sistémica piogranulomatosa que afecta pulmones después de la inhalación del conidia del Blastomyces dermatitis. Puede ser asintomática o manifestarse como una neumonía aguda. Se puede confundir muchas veces con la neoplasia o la TB. Y a diferencia de la histoplasmosis aguda, que no se trata, esta sí requiere tratamiento. Las opciones, pues tenemos anfotericina B, los itraconazoles. Obviamente va a depender del daño, la severidad y si hay manifestaciones extrapulmonares. Si hay afección al sistema nervioso central, pues la anfotericina B, ¿verdad? Y el itraconazol cuando pues son más leves. La candidiasis la estamos viendo cada vez más. Causa neumonías, inmunodeprimidos, en leucemia, linfomas, aquellos pacientes que hemos tenido con abuso de drogas, trasplante y pacientes con VIH. Aspergillus lo vemos muy frecuentemente, especialmente asociados con diabetes, en aquellos pacientes que han tenido tuberculosis, en pacientes asmáticos, especialmente la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿verdad? Este es un caso de un paciente nuestro con una aspergilosis pulmonar diseminada. Después del tratamiento con la anfotericina, ustedes pueden ver cómo logró salir.
Y en este momento que tenemos la coinfección fúngica en pacientes con VIH, porque la vemos más frecuentemente, daño pulmonar con grandes lesiones alveolares intersticiales, disminución de los linfocitos, ¿verdad? Vemos tratamientos antivirales que producen disminución de la actividad de la neuroamidasa del huésped, que esto es necesario para combatir Aspergillus. Tratamiento con esteroides disminuye la respuesta inflamatoria. Vemos que hay utilización de técnicas poco sensibles en la detección de hongo y esto pues definitivamente nos complica muchísimo el diagnóstico. Estas son algunas resúmenes que se los dejo ahí para ustedes y concluyendo, las micosis pulmonares son infecciones reemergentes por el creciente número de individuos inmunodeprimidos. Hay avances en el diagnóstico y en los tratamientos, ¿verdad? Hay técnicas diagnósticas invasivas, nuevos tratamientos y todo esto combinado lo que pretende disminuir la mortalidad de estas patologías. Muchísimas gracias a todos por esta atención.